Hola a todos, aquí les comparto un spoiler, capítulo número 2 de Bed Friend Ue Llora basados en el libro. La incomodidad de la resaca no ha desaparecido y los nervios en mi cerebro están acelerados uno por la presión. Al final no pude evitar agacharme al borde de la zanja al costado del camino. Después de escupir todas mis entrañas respiré hondo, todo mi ser estaba exhausto. Durante el día bajo el sol abrasador, un fluido húmedo corría por mis mejillas. Me dije que solo era sudor, pero las dos marcas de agua que corrían lentamente por mis mejillas claramente me decían que solo me estaba engañando a mí mismo. Me hipnoticé pensando que solo era un mal sueño y no tardé mucho en despertarme y volver a mi vida normal. Pero de nuevo no era un sueño en absoluto, así que no podía salir de mi situación embarazosa. Estoy enojado con Kim porque no pude controlar la parte inferior. Estoy aún más enojado conmigo mismo. Sé muy bien que esto es por mi culpa. No puedo culpar a Kim de todo. Solo porque yo si no me hubiera puesto borracho, no me hubiera tenido que arrastrar con él anoche. Si me dejó en la habitación y lo dejaba ir, no debería haberle llorado, rogándole que se quedara. Así esta locura no habría sucedido. Si no tuviera tanto miedo a la oscuridad, tal vez no. Mi visión comenzó a nublarse con lágrimas. Cerré los ojos y dejé que las lágrimas fluyeran continuamente. Mi cuerpo parecía quedarse sin energía y no podía soportarlo más. Mi vida está distorsionada, solo es espinosa y absurda. Hasta el día de hoy, finalmente sé que fue lo peor que hice en mi vida. Solo abrí los ojos y vine a este mundo absurdo. Me tomó un tiempo controlar mis emociones fluctuantes y me compré una taza de café para despejarme la cabeza. Después de tomar un taxi de regreso al restaurante donde se llevó a cabo la fiesta de anoche, conduzco el automóvil que dejé atrás hasta mi apartamento. Estoy cansado, tengo dolor de cabeza y me duele todo, y no he comido nada. Mi estómago. De camino a casa, pasé por la tienda de conveniencia y compré una lonchera para comer, pero no tengo apetito, así que no puedo comer mucho. Después de comer, tomé un medicamento para el dolor de cabeza y luego me acosté cansado y me dormí tan pronto como cerré los ojos, hasta que afuera el cielo se volvió rojo anaranjado y el sol estuvo a punto de ocultarse tras el horizonte. Me levanto lentamente apoyándome de la cabecera y miro el teléfono que he puesto en mi escritorio, que ha estado apagado desde anoche. Lo recogí y lo prendí para comprobarlo y aparecieron varias llamadas perdidas y mensajes no leídos, mensajes de texto de mi madre pidiendo transferencia de dinero para pagar la matrícula de Don Cao lo antes posible, y mensajes acosadores de Pipoc. Además, muchas llamadas perdidas de King. Contéstame, quiero explicártelo. Miré la fila de palabras frente a mí con los ojos en blanco. No sé cómo describir mi estado de ánimo actual. Tengo muchas ganas de escapar del mundo real. Tengo muchas ganas de quedarme dormido de ahora en adelante sin enfrentar este hecho cruel, pero sé que es imposible. Al final, todavía tengo que vivir y aceptar la realidad que ha sucedido. Solo que no ahora. Apagué el teléfono de nuevo y lo devolví a su lugar. Todavía no quiero saber qué está pasando afuera y no estoy mentalmente preparado para enfrentarlo. Por favor, dame un poco más de tiempo hasta que esté mentalmente lo suficientemente fuerte como para no mostrar ningún signo de debilidad. Cuando llegue ese momento, naturalmente se lo explicaré en persona. El fin de semana y el domingo pasaron en un abrir y cerrar de ojos. El lunes por la mañana, cuando sonó el despertador, miré el techo inmóvil sin ganas de ducharme y refrescarme como de costumbre. Dejé pasar los minutos y no fue hasta 10 minutos después que me levanté lentamente y me dirigí al baño, pero mi rutina matutina era más lenta que antes.